desde Locke y su contrato social, que fue el primero que habló del contrato social para acá, bueno, la ley divide el poder para limitarlo. Y en consecuencia, esa ley establece procedimientos, autorizaciones, términos y condiciones para ejercer el poder. Y la primera que establece, la primera condición, es que el poder público debe ejercerse sobre la base de las competencias que otorga la ley. Ese es el llamado principio de la legalidad, que está recogido expresamente en 2 artículos de nuestra Constitución y que obliga a quienes ejercen el poder público a hacer únicamente lo que la ley les permite hacer. Nosotros los ciudadanos nos regimos por el principio de la libertad, que nos permite hacer todo lo que nosotros deseemos hacer, con solo 2 límites: las prohibiciones de la ley, que la ley nos diga no puedes hacer esto, y tiene que tener un sentido de beneficio, digamos, y respeto a los demás, y bueno, precisamente no dañar a los otros. Esos son los límites que tenemos los ciudadanos libres: las prohibiciones de ley y no dañar a los demás. El Estado no, el poder público no, el poder público únicamente puede hacer lo que la ley le permite hacer. Y de hecho, cuando se desvía o cuando asume esa función correspondiéndolo a otro, incurren los llamados vicios que a lo mejor algunos de ustedes habrán oído, de desviación de poder, extralimitación de funciones o usurpación de funciones, y eso genera, como vimos al principio, la nulidad de sus actos. Pues bien, ¿qué pasa con esta ley? Que hay un artículo específico, el 19, o esta aparente ley, que dice que el Poder Ejecutivo Nacional puede inaplicar leyes cuando considere que es conveniente para el objeto que está diseñada este instrumento. Que cuando ustedes leen el objeto y lo que persigue, bueno, es como para que todos nos paremos y aplaudamos de pie, ¿no? Lo cual implica además una confesión de la situación del país, porque habla de rescatar el salario, rescatarle la infraestructura y los servicios públicos, mejorar la inversión, proteger los derechos humanos, ¿no? Entonces, con la excusa del bloqueo y con el supuesto objetivo de lograr esos fines, se le permite al Ejecutivo, cuando lo estime conveniente y necesario, inaplicar normas jurídicas. Bueno, la única manera que se puede inaplicar una norma jurídica es que lo haga un juez, en un caso concreto, y solo cuando la aplicación de la norma jurídica deviene en una violación de la Constitución. ¿Por qué? Porque es un remedio peor que la enfermedad. La aplicación de una ley no puede derivar en una violación a la Constitución porque se vulneraría la supremacía y protección de la Constitución. Y los jueces, cuando lo hacen, están sometidos al principio de doble instancia, a la revisión de sus actos, de manera que no es una decisión unipersonal, unívoca, instantánea y libre. ¿Cómo confiere la facultad de inaplicar leyes el artículo 19 al Ejecutivo Nacional, a Nicolás Maduro? Entonces ellos podrán, bajo esa premisa, decir, bueno, yo no voy a cumplir la ley de concesiones, no voy a cumplir la ley de contrataciones públicas, no voy a cumplir con las normas de presupuesto, no voy a cumplir con la ley de expropiaciones, no voy a y echar para adelante, pues, y hacer lo que les dé la gana. Esto es un gran problema y por eso se ha dicho que este es el fin del Estado de Derecho. Y es el fin del Estado de Derecho porque es el fin de la limitación al contenido de la ley del ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. Esta es como una segunda área de mucha importancia. La tercera es que la pretendida ley le confiere facultades al Ejecutivo para realizar cualquier tipo de acto o negocio jurídico que considere pertinente para enfrentar el bloqueo y para proteger los activos e intereses de la República. Esto implica incluso contratos, pero además dice expresamente que pueden crear mecanismos de contratación, pueden crear mecanismos de financiamiento, pueden reestructurar pasivos, es decir, pueden endeudar a la República y pueden contratar como les dé la gana. Pero adicionalmente, expresamente esta pretendida ley dice que se levanta la reserva de los sectores estratégicos contenida en la Constitución, en el 302. Esta norma constitucional lo que dice es que hay sectores de la economía nacional que precisamente por su importancia están reservadas a la explotación por parte del Estado. La minería, los hidrocarburos, las telecomunicaciones, etc. Y son, digamos,
sectores que se rigen por una política comercial del Estado, bajo la idea de una reserva, pero en el cual pueden participar los privados bajo justamente el régimen de concesiones, de habilitaciones administrativas, de autorizaciones temporales, etc. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, que simplemente sin ningún tipo de límites, por ejemplo, incluso si se tratara de una materia de interés público, que requiere, por tanto, la contratación, aprobación previa de la Asamblea Nacional, bueno, sin ninguno de esos requisitos, el Estado pudiera entregar las refinerías a Irán, a una empresa mixta iraní, o pudiera entregarle, poner un ejemplo benévolo, el teleférico a una empresa bielorrusa o una empresa mixta cubano-china. O sea, o peor, se lo puede dar a sus aliados inconfesables internos, léase los enchufados, que por cierto andan por ahí infiltrados en todos lados. ¿Okay? Entonces, esto permite un nivel de corrupción exacerbado, pero además en un ambiente de profunda oscuridad, porque el contrato que, por ejemplo, entregue el teleférico, por decirlo menos, a una empresa bielorrusa, tú no lo vas a conocer, tú no vas a saber cuáles son los montos, no vas a saber cuáles son los montos, no vas a saber por cuánto tiempo se lo dieron, no vas a saber qué mecanismo de supervisión sobre la ejecución de ese contrato tiene la República, no vas a saber cuál es la jurisdicción aplicable al contrato y los mecanismos para dirimir los conflictos derivados de ese contrato. Te vas a enterar únicamente cuando empieces a ver la operación del teleférico con un nombre extraño de una compañía extraña. ¿Y por qué? Bueno, porque ya vamos a ver al final que hay otro punto muy importante, que es el tema del secretismo, el hermetismo y la reserva y confidencialidad de todos estos actos. El otro punto que quiero traer como un área muy importante es que esta ley señala que todos los ingresos netos, productos de los actos ejecutados en virtud de la misma, de esta pretendida ley, esos ingresos netos entran al Tesoro, pero no tienen que estar asignados a ninguna partida presupuestaria, sino que entran en la partida de disponibilidad del Tesoro. Por cierto, en la ley que se firmó, sancionada con la firma de Cabello, dice disponibilidad inmediata del Tesoro. Quitaron la palabra inmediata y dejaron disponibilidad del Tesoro. Pero es que resulta que, de acuerdo al régimen presupuestario que está previsto en los artículos 311 y siguientes de la Constitución, por ser Venezuela un sistema presidencialista con sujeción parlamentaria, el presidente de la República tiene que presentar, de acuerdo a la ley de régimen presupuestario, todos los años, a la Constitución, todos los años tiene que presentar el presupuesto de gastos y de ingresos. Y esas partidas presupuestarias son las que van a servir luego de soporte para la rendición de cuentas que al final de cada año debe hacer el presidente ante el Parlamento Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes aquí estar gastando dinero como a ti te dé la gana, incluso bajo los supuestos que dice la ley para beneficiar al pueblo y la calidad de vida y mejorar la infraestructura. Y todo. No, tú tienes que tener unas partidas presupuestarias, porque si no, ¿cómo te controlan? No hay manera. Bueno, a Carlos Andrés Pérez se le destituyó en un juicio más político que jurídico por el uso de una partida secreta, que bueno, que si era secreta obviamente no tenía que dar cuenta, pero por ser secreta era mínima en comparación con el resto del presupuesto del Estado o de la nación. Pues bien, eso es, ¿cómo diría yo? Un capítulo de Heidi al lado de esta previsión que establece la ley que permite, bueno, que todo ese dinero ingrese a las arcas del Tesoro y se gasten sin estar asignadas a un presupuesto. Y la Constitución lo dice expresamente, ningún gasto podrá efectuarse contra el Tesoro Nacional sin que esté asignado un presupuesto aprobado en una ley anual que emane de la Asamblea Nacional. Pero lo mismo pasa con el endeudamiento. El Estado no se puede endeudar como le da la gana. Está sometido a una ley de endeudamiento anual y a las disposiciones de las llamadas ley paraguas, que son las leyes que establecen hasta dónde y de qué manera puedes endeudarte a lo interno y más aún a nivel internacional.
Entonces, bueno, te puedes endeudar como te dé la gana, crear mecanismos de financiamiento, reestructurar pasivos, y además, pues, que es otro punto muy importante que está más bien vinculado al área anterior que mencioné, y es que dentro de tu capacidad de contratación y el levantamiento de la reserva de actividades estratégicas, tú puedes crear, extinguir, modificar o constituir nuevas empresas mixtas o empresas del Estado y asociarte con quien te dé la gana. Además de que puedes modificar la administración pública, pero ya eso es una potestad que da la Ley Orgánica de la Administración Pública, la LOA. De modo que, pues, estamos, como digo, en presencia de un instrumento que permite hacer al Ejecutivo Nacional lo que le da la gana, libre de todos los controles y contrapesos que establece la Constitución en base al principio de división de los poderes públicos. Pero como si fuera poco, llegamos al último punto de la ley, bueno, o de la pretendida ley. Ahí se establece un sistema de reserva y confidencialidad que impide que todo